Bien. Bien, comenzamos live. Vamos a comenzar este live previo a la final porque, bueno, como cualquier final de un mundial de fútbol, uno después va y trata o de verlo con amigos, como no se ha hecho durante todo el mundial, o también después de la final. Es mucha la emoción, es mucho lo que se puede hablar, pero es mejor no hacerlo de esa manera, es decir, no esperar al final, sino hacerlo antes y cuando haya que hacer las conclusiones, hacer atrás alguna revisión un poco más, digamos, más pausada, es decir, dejar que pasen las horas. Hay algo que más allá de lo que es el partido del día de hoy, que se enfrentan dos estilos, no digo diametralmente opuestos, pero sí sorprendentemente diferentes a pesar de las calidades y las capacidades de los futbolistas de cada equipo, porque ya hemos conversado de que Francia prefiere no ser o no tener una relación continua con la pelota y sí prefiere Croacia, lo contrario. Estamos hablando de dos equipos que llegan con realidades también muy diferentes, ¿no? Y esto es a tener en cuenta, si bien es cierto, no es la única influencia. Por ejemplo, en el caso croata, hablar de la acumulación de minutos que superan obviamente los que ha disputado Francia, sí es algo que nos lleva a pensar que más allá del tema físico, el conjunto croata puede tener una fatiga cognitiva, un cansancio importante a la hora de tomar decisiones, y no podemos olvidar que el fútbol es una constante toma de decisiones. Entonces va a ser interesante observar cómo Croacia digamos, se presenta después de esta suma o de esta cantidad superior de minutos competitivos, que insisto, no se manifiestan en las piernas, no se manifiestan en la capacidad respiratoria, como nos han hecho creer siempre desde las tribunas que no estudian el juego, sino se manifiesta precisamente en la toma de decisiones, porque no olvidemos que correr es un acto voluntario y que todos los actos que se van, digamos, ejecutando en el fútbol, como cualquier otra actividad, son actos voluntarios y nacen de la toma de decisiones. Pero lo primero que quiero que se tome en cuenta, o que podamos tomar en cuenta, perdón, es cómo ha sido la relación de ambos equipos en torno a la pelota. ¿Y por qué? Y no hablo de la posesión, sino de la relación con la pelota, porque la posesión es una estadística que poco y nada define, como así lo han determinado los grandes estudiosos de este juego y los grandes defensores de la tenencia de la pelota, de la disposición de la pelota para tratar de protagonizar el juego. Y la relación de ambos equipos con la pelota ha sido muy distinta, porque si bien es cierto, Croacia tiene futbolistas que pueden, digamos, aprovechar los espacios que deja el rival, tanto en velocidad como en cambios de ritmo. Croacia prefiere una elaboración de juego un poco más, digamos, más pausada, más inteligente, más de cambios precisamente en sus movimientos, esperar que sus futbolistas ocupen determinadas zonas para mover la pelota, generar esos espacios que deje el rival en esos movimientos, mientras que Francia es un equipo que se mueve mucho mejor o se siente mucho más cómoda cuando recuperan la titularidad de la pelota y pueden lanzar tanto a Giroud para que pivotee, lanzar a Mbappé para que aproveche sus cualidades que ya le conocemos, y por supuesto para mí quien ha sido el futbolista más influyente en Francia, para que Griezmann decida. Y digo que Griezmann decida porque es el futbolista que en mi concepto mejor ha interpretado el fútbol en la selección francesa, porque ha sabido retroceder para juntarse con sus compañeros, ha sabido abrir su posición, su ubicación en el campo de juego también para beneficiar el juego del equipo, ha sido también un asistidor. Entonces estamos hablando de un jugador que a diferencia de sus compañeros tiene una relación o necesita una relación mucho más íntima con la pelota. ¿Y por qué establezco esto de la relación con la pelota? Porque es muy probable que el día de hoy, es muy probable, digo, porque no nos podemos adelantar con certeza lo que va a suceder, veamos estas dos propuestas. Una Francia no que espere de manera tan determinada como fue el segundo tiempo ante Bélgica, porque sería asumir un riesgo innecesario, eso sí es asumir un riesgo, es decir, cederle la iniciativa al rival, mientras que
veamos una Croacia intentando construir a partir de esa dupla Rakitic-Modric, Modric-Rakitic, en el orden que ustedes le quieran dar, y por supuesto contando con, a partir de ese juego interno tan fuerte, la proyección de los laterales por los costados. Esto, insisto, es algo que le interesa a Francia para explotar la velocidad y explotar los contraataques, pero se enfrenta a un rival que sabe manejar muy bien la pelota, que no pierde el balón con la felicidad como alguno de los rivales que ha enfrentado Francia, y por ello vuelvo a la fatiga cognitiva. Será muy interesante ver la toma de decisiones de Croacia a partir de justamente el cansancio de tantas tomas de decisiones que ha tenido en el Mundial. Va a ser también muy importante revisar lo que ha sido el Mundial, ya alejándonos un poco de la final y metiéndonos un poquito en la totalidad de lo que ha sido este Mundial. Determinar la relación espacio y cómo esa relación espacio condiciona el estilo de juego de cada uno de los equipos. Porque hemos visto y hemos escuchado mucho, si me perdonan, mucha tontería acerca del músculo y la importancia del músculo y del juego físico, y los cultores de esto, que no es ni siquiera una idea, sino es una moda, se olvidan de que el fútbol es tiempo y espacio. A partir de que haya espacio tendré tiempo para tomar decisiones, y a partir de esas decisiones que tome correctamente beneficiaré a mi equipo o a mis compañeros para que sigan aprovechando y sigan, digamos, gozando de mayor tiempo y mayor espacio para jugar mejor al fútbol. Si nos volvemos a este concepto de ese fútbol de músculo, de lucha, de que influye en el tamaño del futbolista o la velocidad del futbolista, nos olvidamos precisamente de que hay para jugar al fútbol un requisito tremendo, que es la interpretación, el cambio de ritmo y la pausa. Si todo lo hacemos a 100 km por hora, todos los futbolistas del campo, no pasa nada, chocan porque no hay, digamos, esos movimientos necesarios para que en la geografía del campo de juego aparezcan esas zonas para ocupar o para también distraer al rival, porque muchas veces estos espacios que se generan pueden servir para camuflar nuestras intenciones y que el rival los ocupe y nosotros vayamos por otro lado, ¿no? Entonces, no se puede hacer todo a 100 km por hora, no se puede hacer todo a la misma velocidad. Es muy importante, pero sumamente necesario entender e interpretar el juego. Interpretar el juego significa también entender que no siempre es driblar, no siempre es correr hacia adelante, sino a veces hay que pisar la pelota, hay veces que hay que jugar para atrás, hay veces que hay que encarar, hay veces que toco y voy, hay veces que toco y me quedo. Es decir, son muchas las decisiones que involucran la correcta interpretación del juego. Y esto de ir siempre hacia adelante, corriendo y no pensando, es lo que ha traído como consecuencia que hayamos visto un mundial en el que los equipos la gran mayoría de los equipos han creado muchas ocasiones de juego en espacios amplios, es decir, me están atacando, recupero la titularidad de la pelota y lanzo rápido para aprovechar en ese contraataque y se generen situaciones de igualdad o de superioridad numérica. Para dar un ejemplo, yo no soy muy creyente de la importancia de esta superioridad numérica, prefiero la superioridad posicional. Y a estos mismos equipos se les ha complicado cuando han tenido que atacar en espacios reducidos. Espacios reducidos quiere decir cuando tengo la pelota, cuando subimos como bloque digamos, hasta casi el borde del área rival, y necesitamos una muy buena y correcta circulación de la pelota para que el rival en esos movimientos incurra o caiga en algún error que haga que este espacio se amplíe y aparezcan las posibilidades de penetrar la defensa del contrario. Esto es muy antiguo, esto no es nuevo, y recuerdo alguna rueda de prensa de Marcelo Bielsa, estando en el Olympique de Marsella, diciendo precisamente que su equipo, para bien o para mal, él no hacía el juicio de valor, pero que la idea de su equipo era precisamente ser muy diferente a los rivales, porque los rivales atacaban en espacios amplios y defendían en espacios muy reducidos, mientras que los equipos de Bielsa, y yo agrego los equipos de Luis Enrique, los equipos de Guardiola, los equipos de Quique Setién, por dar unos nombres, por dar unos pocos nombres, pero pueden haber algunos más, atacan
en espacios muy reducidos porque tienen en su relación con la pelota esa intimidad y esa, digamos, idea de tenerla para progresar y para agredir, y tienen que defender, por esa misma relación, tienen que defender espacios amplios. ¿Por qué? Porque en esa subida en bloque queda mucho espacio a las espaldas de los defensores y ahí lo pueden tomar los atacantes rivales. Entonces ha sido muy interesante observar cómo en el Mundial esta relación con el balón, de los cercanos, los lejanos, la ayuda mutua, la cooperación, no se ha visto tan desarrollada, y probablemente quien lo haya hecho mejor junto con Bélgica esté en la final, que es Croacia, y se va a enfrentar a este riesgo o a esta oposición que les he venido explicando, que es la de un equipo que le gusta atacar y sabe atacar muy bien los espacios amplios, y que Croacia los va a dejar. Croacia los va a dejar, entonces va a tener que ser muy inteligente a la hora de manejar la pelota y sobre todo no asumir o no ejecutar acciones que le puedan suponer inmediatamente respuestas muy contundentes del rival, teniendo en cuenta, insisto, que es el campo o es el rol preferido de un tipo como Mbappé. Y de Mbappé habría que entender un poco, o habría que revisar, porque se promueve mucho como una de las figuras del Mundial. Y para mí, creo que estamos entrando o estamos profundizando y hundiéndonos en una descripción del juego que ya deja de ser juego y empieza a ser de jugadas. Y me explico. Mbappé es un tipo de ráfagas y es fantástico, pero Mbappé no es un tipo que construya. Mbappé es un tipo que por sus características es Ronaldo el brasileño. Cuando aparece es fantástico, es totalmente demoledor, pero no es Modric. Y traigo a colación a Modric porque justamente un amigo, Luciano Candel, entrenador de fútbol, ponía en su Twitter el día de hoy que llama mucho la atención en el Mundial que se propone tanto músculo y se habla tanto del estado físico, y yo agrego el Mundial de las ráfagas. Estamos promoviendo la candidatura de Modric como el mejor futbolista, o por lo menos el futbolista más influyente en este torneo. Es una incongruencia total de la prensa, de los pseudoanalistas, cuando están perdiendo, por decirlo de alguna manera, el argumento que les hace vender ese pescado podrido, por decirlo de alguna manera, de que el fútbol ha cambiado y de que el fútbol ahora es más físico y de que el fútbol ahora no depende tanto de la pelota. No, lo que depende del fútbol es la relación con la pelota. ¿Qué hago cuando la tengo y qué hago cuando no la tengo? Básicamente, no los porcentajes, no si se dieron 77 pases correctos. No, lo importante es qué y cómo, cuando la tengo y cuando no la tengo. Va a ser, o da la impresión de que va a ser un partido desde esas dos ópticas. De la Francia, que cuando dispone de la pelota se comporta de una manera distinta a como lo hace Croacia, y de una Francia que cuando no la tiene se comporta de una manera muy distinta que la manera croata. Va a ser a priori un duelo muy interesante y no un duelo de individualidades como se propone a veces para simplificar el fútbol. Y voy a dar un ejemplo de Mbappé. Mbappé ante Uruguay, ya con esto termino. Mbappé ante Uruguay en los cuartos de final, hay una gran carrera por la banda derecha, llega hasta el final, superando su marcador, hasta el final, hasta la raya de meta, y lanza un centro. Un centro al Espíritu Santo, porque no había nadie en esa zona. Entonces, insisto, es más de qué hago cuando la tengo que simplemente tenerla. Y sobre todo entender que el fútbol es a partir de qué hago con la pelota, a partir de qué quiero hacer con la pelota, mis relaciones con el colectivo y mis relaciones con el rival. No solamente superar al rival en una carrera que valga para que algún periódico titule carrera de Mbappé a 35 kilómetros por hora. No. ¿Qué hizo Mbappé a partir de ganar o de disponer de la pelota? No resolvió bien. Entonces, es mucho más complejo y es mucho más rico y mucho más interesante. Y creo que el Mundial, con ausencias en la construcción de juego y con ideas muy claras en una misma dirección, ha sido muy rico para observar. No va a cambiar y esperemos que el día de hoy se vea precisamente parte de lo que ya hemos visto, porque porque no va a cambiar y porque por lo menos se verá alguna intención de juego ofensivo. Mejor jugador del Mundial, peor jugador del Mundial, no es algo que
que valga la pena resaltar de manera profunda a la hora de hacer un análisis, sino, insisto, el análisis posterior tiene que venir pasadas las horas y ya llevándolo a un análisis más global y teniendo en cuenta no solamente la emoción de la final, sino también todo lo que hemos venido viendo. Así que bueno, que disfruten de la final. Gracias por haberme acompañado durante estos live en el Mundial y seguramente estaremos retomando, y hablo en plural tanto porque los involucro a ustedes junto conmigo, retomaremos estas dinámicas ya para conversar acerca de las ligas y del fútbol doméstico. Así que les dejo un gran abrazo.